Yo creo que el consumo de alcohol, el consumo tanto individual como colectivo, es un problema realmente, más que problema, es un proceso eminentemente complejo. Y desde esa perspectiva, la posibilidad de entenderlo conduce necesariamente a tratar de rescatar en el consumo de alcohol individual y colectivo lo que podemos llamar la multiplicidad de funciones que esta bebida cumple para los diferentes sectores sociales, tanto manejados en términos de clases sociales como de grupos étnicos, como de género, como por donde uno quiera encontrarle la vuelta, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, y es la riqueza y al mismo tiempo la complejidad del alcoholismo, del consumo de alcohol, el alcohol de alguna manera y a veces frecuentemente cumple simultáneamente funciones negativas y positivas para aquel que lo consume o para aquel que está en relación con el que lo consume. Felicidades, me encanta verte. El alcohol es un elemento que está presente en la vida del individuo, ¿no? Siempre, desde que nace uno, como decimos, ¿verdad? Al nacer, al casarte, se usa al recibirte, a la muerte. Está empatado de la vida social de cualquier gente, en los cumpleaños, en el santo, en celebraciones, en negocios. Es decir, lo que tiene el alcohol es una fenomenal adaptación a toda situación colectiva y sobre todo de masas. De masas pensadas en términos amplios y también a niveles microsociales, medios. Desde ese punto de vista es que es una sustancia en permanente demanda. Es decir, podrá cambiar la moda de la sustancia, ¿no? Hoy ya tomamos cada vez menos pulque, ¿no? Podrá a lo mejor constituirse de golpe el tequila en una bebida que nunca pensamos que iba algunos tequilas a costar lo que cuestan en este momento. Pero más allá del tipo de bebida, lo importante es que siempre algún tipo de bebida alcohólica es casi indispensable para las ceremonias más importantes, y eso quisiera recalcarlo, de los diferentes grupos sociales. Porque para la mayoría de los grupos sociales, ya pensemos en términos de grupos étnicos, inclusive de grupos religiosos, pero en términos de grupos sociales, llamémosle que puede ser un grupo ocupacional o un grupo de amigos, el alcohol constituye la sustancia básica para la interacción social. Después de todas las presiones del día, de la mañana y del mediodía, para nosotros es como una especie como de relax. Nos gusta, no somos bebedores empedernidos, simplemente nos gusta tomar a la hora de la comida 1, 2 tragos, 2, 3 cervezas y después nos vamos a trabajar otra vez. Si vas al fútbol o a los toros, ¿qué te sucede? Te tomas una cerveza, o estás en casa, te tomas una cerveza o una copa. Lo mismo sucede, en este caso pues es diferente. Rompes un poquito la monotonía, vienes, dialogas, convives, comes. No pasó a mayores. Dame un vaso cubano sin hielo, ¿no, cuñado? Yo creo que se desinhibe uno de todas las trabas que uno mismo se pone. Con el alcohol como que se da valor y dice muchas cosas que a lo mejor sin una gota de alcohol lo hace. ¿Cuenta de la que me dijeron? Iba a cantar, pero no cantó. Mi nombre verdadero es Miriam Paz, yo soy la mamá de la. Pues bueno, me siento a gusto con mis amigas, ¿no? Y sí comparto su idea, ¿no? Que de repente a veces el machismo, los hombres van a las cantinas y como que de repente dicen, bueno, yo soy hombre, ¿no? Y yo me divierto, yo me puedo divertir, nosotros también nos podemos divertir. Y sanamente, sí. Podemos estar a gusto en una cantina. No salimos a golpes en la cantina, no, para nada. No, ni nos peleamos por hombres ni nada. No, para nada. Tal vez dejo de estar triste, tal vez dejo de estar cansada, yo para ponerme a lavar y planchar. Yo me estoy tomando mi copita y a mí me hace feliz, y lo digo de veras y no me escondo. Yo me tomo
copita y me pongo, hay veces que el vaso hasta se me olvidó, a los 2, 3 traguitos ya se me olvidó, ya cambió mi estado de ánimo, me siento bien, algo me desinhibe. Es un rollo el alcohol para sentirte agradable, sentirte contento, poder expresar lo que no puedes expresar cuando estás en tus 5 sentidos. Que no te tome el alcohol, eso sí, que tú lo puedas tomar, pero que no te tome. Porque si te toma, entonces ya perdiste. El declive que hay, ¿no? El declive que hay, es que yo pienso que todo eso depende de la educación o los principios que tenga uno y sepa, ¿no? Yo sé que uno a veces dice, yo me tomo el alcohol, no, es viceversa, el alcohol te toma a ti. Pero ¿qué es lo que sucede? Ser medido, o sea, no es malo, pero saberlo hacer. Precisamente por eso es decir, el consumo de este alcohol con medida. Eso es lo que debe decir. Yo la verdad había perdido todo el deseo de vivir, había perdido totalmente mi autoestima. No lo sabía, producto del egocentrismo enfermo del cual también pues llegué a Alcohólicos Anónimos. Y aquí he podido ir haciendo conciencia cada 24 horas de mi enfermedad, de mi personalidad tan enferma. Y desde luego cada 24 horas he ido dejando de beber. A veces me quedaba borracha así, o sea, en completo estado de ebriedad, muy enlagunada, ¿no? No sabía cómo terminaba las borracheras, terminaba en lugares extraños y a veces con gentes extrañas. Pero pues yo no sabía que estaba enferma, o sea, no sabía que esta era una enfermedad y pues por eso fue que llegué a Alcohólicos Anónimos. Es una enfermedad que se presenta encima o coadyuvada con otra, que generalmente podríamos decir es una neurosis junto con una enfermedad que se llama alcoholismo y junto con una predisposición orgánica de simpatía orgánica específica hacia una sustancia que se llama alcohol. De manera tal que la complejidad es tal que dependiendo del investigador, dependiendo del lugar, se le da más privilegio a la condición constitucional, se le da más privilegio a la cuestión psicológica o se le da más privilegio a la cuestión social o económica o del entorno. De caer en un fondo terrible por muchos años, hasta llegar inclusive a desaparecer de casa hasta por una semana, 3, 4 días en que no llegaba. En una de esas hubieron unas personas que tomaron cartas en el asunto, ya en una borrachera muy fuerte o cruzada, como le llamamos, entre drogas y alcohol, en que me tomaron. En parte fue con engaño, porque uno es reacio, contradictorio, cuando está bajo el efecto de las drogas y el alcohol, que también es una droga, y fui llevado a psiquiatría. El problema del alcohol es amplísimo, amplísimo, amplísimo. Por ejemplo, nosotros hacemos mucho énfasis en no confundir la ingestión de alcohol con la enfermedad llamada alcoholismo. Es muy frecuente que en publicaciones, sobre todo en la prensa, todo eso, el alcoholismo en México, el alcoholismo es una enfermedad. El consumo de alcohol es otro boleto. Depende de la cantidad, la calidad del alcohol y el tiempo en el que se tome para enfermar o no enfermar a una gente.
El problema surge de las consecuencias que indudablemente tiene a nivel, digamos, tanto de la salud individual como de algunos aspectos de salud colectiva. Es decir, el alcohol se ha ido convirtiendo en México a medida del tiempo en una de las principales causas de mortalidad. Está entre las primeras 8, 7, séptima, octava, sexta veces causas de mortalidad en México. El hígado está crecido sobre todo en el lóbulo medio y en el lóbulo derecho. Es una hepatomegalia dura, lisa, dolorosa. El paciente tiene ya tiempo de estar enfermo, entonces es indudablemente un factor determinante. El alcoholismo en las hepatopatías es un factor determinante de gran importancia. El alcoholismo es un problema social, un problema de salud, es un problema enorme que repercute en la familia, en la sociedad, en el individuo, en muchos aspectos. Le podríamos decir una cosa que es terrible. México ocupa el segundo lugar en el mundo. El segundo lugar en el mundo, los hombres de muertes por cirrosis hepática alcohólica. Y en las mujeres, el tercer lugar. En la etapa que es más productivo el hombre, que es entre los 25 y los 40 años de edad, es una de las primeras causas de mortalidad en México, que está muy semejante al cáncer, a las enfermedades cardiovasculares y algunos otros aspectos. Ya a esto se añade otro factor que es también muy importante y que no lo hemos tocado, es el aspecto de trauma, los accidentes viales, las riñas, los asesinatos, todas las cosas que acontecen amparadas bajo la influencia de los humos del alcohol. En México se usan mucho, especialmente los brandies y los rones. Perdón, yo estuve haciendo un estudio acerca del tipo de bebidas, de las preferencias que tenían, y ha ido cambiando un poco de acuerdo a la economía del país y del mexicano, ¿no? Entonces, es cierto lo que dice el doctor Escoto, pero últimamente ha cambiado por tequila y alcohol de 96. Sí, el alcohol, lo común es que en la historia de todas las personas que llegan aquí, empiezan bebiendo whisky los que eran poderosos económicamente y acaban todos bebiendo alcohol de 96. Al final de su historia de alcohólicos acaban de beber, porque lo único que quieren es emborracharse rápido y fácil. Y lo que es más barato es el alcohol. Hay un error también, una falacia, que hay bebidas de moderación como la cerveza. Si usted hace el análisis porcentual, verá que una botella de cerveza equivale a un caballito de tequila. Una botella convencional, una gente se toma 10 botellas de cerveza, toma 10 tequilas, de manera que no es exacto que sean bebidas de moderación, es la cantidad. Y el pulque por ahí va también, y algunos vinos de mesa también, si se toman media botella, una botella diaria, es como si tomaran exactamente la misma cantidad en alcohol que si fueran consumidores de tequila, de whisky o de ron. Tuve un familiar que era alcohólico, entonces nadie lo quería ayudar porque esa gente alcohólica es muy despreciada, es muy rechazada, es muy mal vista, todo el mundo le pone tache, empezando con la familia. Entonces a mí me daba lástima porque es un ser humano y el ser humano pues siempre viéndolo en dolor provoca tristeza. Yo soy un ser humano, ¿no? Entonces se estaba muriendo. Empezó a sacar sangre por la nariz y por la boca, sacaba la lengua, se retorcía, le dieron como convulsiones y pues parecía que se estaba muriendo porque yo lo veía retorcerse. Es una de las adicciones más graves que existe, más quizá que las drogas, más que quizá que el tabaco. Habría que comparar uno y otro. Pero el alcoholismo reviste una gravedad que no se da cuenta el público. El alcohólico lo primero que pierde es el sentido de autocrítica. Para él todos son alcohólicos, menos él. Él lo puede dejar en el momento que quiera, y no es cierto. Y va a trascender en él
económicamente, en su familia, en la sociedad, en todos aspectos. No, pues yo, en mi parte, estoy de acuerdo con estas personas que, pues tan amorosamente, ¿no?, luchan y quieren que todos salgamos adelante, ¿no? Y espero en Dios que yo me componga para también dar testimonio de algo tan importante. Todos. Ahora, el problema es qué puede hacer el sector salud que puede saber hacer el médico. Y ahí son instancias realmente muy limitativas. El saber médico, tanto a nivel de lo que podemos llamar las características que tienen que ver con la cirrosis hepática, como a nivel de los problemas más serios de salud mental, ha demostrado una eficacia muy reducida y para algunos autores, en los cuales me incluyo, no solamente una eficacia muy reducida, sino directamente una ineficacia. Creo que no solo en México, sino en todo el mundo, no se ha encontrado un buen camino para hacer profilaxis del alcoholismo. Este es uno de los grandes retos de la humanidad, encontrar qué hacer para evitar la frecuencia del alcohol. Además, se sabe que después de la Segunda Guerra Mundial, por cápita, no porcentualmente, el mundo ha bebido mucho más después de la Segunda Guerra Mundial de lo que se solía beber antes. Pero esto no lo podemos dejar en manos de lo que podemos llamar solo el sector salud, que además ni lo implementa ni lo desarrolla, sino tenemos que comenzar a hacerlo a partir de la sociedad civil, en la medida que hagamos conciencia de esta situación y sobre todo una situación que está incidiendo fenomenalmente en la mortalidad de nuestros adolescentes, porque los que más se mueren en accidentes son realmente los adolescentes, tanto masculinos como ahora cada vez más femeninos. Bueno, lo que ocurre es que el consumo en el medio rural, yo diría sobre todo en el medio étnico, ¿no?, es un consumo que, pese a lo que podemos llamar los procesos de modificación, etcétera, etcétera, está mucho más pautado, está mucho más organizado, está mucho más ritualizado. Desde ese punto de vista es que todo un tipo de, sobre todo en determinadas comunidades, ¿no?, étnicas, todo un tipo de inclusión del alcohol tiene menos consecuencias en función de esta ritualización. Cuando venimos aquí a las fiestas nos ofrecen una o dos copitas, porque vengo la responsabilidad de todos ellos. ¿Qué está gustando el pulque? Pues casero. Acordarse de esto que es una tradición que está acabando, porque la gente que solía tomar pulque ya pues, es gente de campo, ya gente grande, ya pues, van con los años se van muriendo y pues ya en la actualidad los jóvenes ya es muy raro el joven que toma pulque, ya sienten que es denigrante para ellos tomar pulque, pero por ejemplo pues aquí en la comunidad hemos visto que la gente que toda su vida tomó pulque, 80, 90 años, y gente que sigue trabajando, gente fuerte, y no toma otra cosa. Sí, ¿Cuándo tomas pulque, Camachito? Diles. Uy, yo empecé a tomar desde 15 años. Y yo me quedé con pulque. ¿Y sigue tomando su pulito? Hasta ahora, hasta que Dios se acuerde de nosotros.
¿Y siente que le hace bien? Sí, nos pasa bien. Estamos bien. Estamos acostumbrados a esto, al pulme. Ya nos impusimos, ya. Que nos pasamos de onda, pues más. Ya nos vamos medio, pero tranquilos. ¿Se llega a pasar? ¿Se llega a emborrachar usted de vez en cuando con el pulque? No. Menos que se llegue a pasar, a compasar. Una cosa compasar, otra compasar. Sí se llega a aprovechar. Él lo ha visto. Usted siéntese mientras yo hago la cama. La última nada, señor. Ya es mucho borrachera. Usted siéntese, yo hago la cama. Sí, hay un momento el que el vino desinhibe y hay otro momento el que el vino se convierte en una euforia y hay otro momento el que el vino se convierte en una verdadera esquizofrenia. No me contradigas. ¿Qué pedí? ¿Qué pedí? ¿3 días 2? Bueno, pues que nos sirvan 4 y a 3. Todo un poco en su medida, pero cada individuo tiene que ser el árbitro de su propia medida, porque no somos todos iguales. Hay quien con una copita así ya se puso mal, entonces mejor que lo evite. Y hay quien, al contrario, lo estimula y lo hace sentir bien. La torita, la chorreadita, güey. Dios nos quitó 1, pero nos mandó 2. Y yo creo que a partir de ahí, pues el factor determinante para el alcohol, yo creo que es el propio ser humano, ¿no? Es de alguna manera el manejador de su alcoholismo y de su destino, ¿no? Hasta dónde me puede proporcionar las cosas que yo quiero. Cuando me las proporciona, perfecto. Cuando me las deja de proporcionar, cuando ya me lleva hacia un daño personal, stop, ¿no? Las señoras no, nada más se puede decir, le ofrecen a uno una cubita, pues lo toma uno la quien quiere, ¿no? Sí, pero los señores, ahorita no veo borrachitos, pero al rato a lo mejor sí. Las cubas, pulque, sí. Luego se van en contra de la esposa, le pegan. Sí. Pero ya, pues para mí, como quien dice, yo ya pasé en esa, ¿no? En esa época, porque ya no soy viuda. Me pegaba, no continuamente, ¿verdad? Pero cuando estaba borracho. Sí. Ya a los hijos se les va explicando a los papás cómo fueron, pues para que nuestras nueras no lleven ese problema que nosotros lo pasamos, ellas que no lo sufran. Eso es. Hermanos y hermanas, al iniciar esta celebración de juramento, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones, para obtener así el perdón de nuestros pecados y recuperar su amistad y comunión con Dios y con nuestros hermanos. A ver, levantan su mano hacia la cruz y decimos, yo, digan su nombre, consciente de lo que hago, prometo firmemente ante Dios nuestro Señor y ante la Santísima Virgen de Guadalupe, no, lo que vayan a prometer, no tomar bebidas, no drogarme, no fumar, durante el término de Es un problema muy fuerte que tenemos sobre esa cosa. ¿Cómo vamos a hacer? Si ahorita los alcohólicos ya no son alcohólicos, ahora son viciosos, son marihuanitos y toda esa situación. ¿Qué vamos a hacer para los hijos de esos hijos? Son como enfermedades secretas, como enfermedades guardadas, como enfermedades vergonzantes. El diagnóstico de alcoholismo es vergonzante para la gente.
creo que hay muchas cosas que hacer, hay mucho que sensibilizar, insisto, desde las legislaciones hasta todos aquellos que atienden en primera instancia la salud pública. El alcoholismo es un problema de salud pública, Eduardo. Ya sea de una persona que tenga mucho dinero a una persona a nivel de por 8, lo único que nos une a todos es el sufrimiento, ¿no? Y al llegar a un grupo vamos a dejar de sufrir y nos van a dar una nueva vida, que es de contentamiento como el día de hoy, que pues la soy inmensamente feliz. Dado que el alcohol no puede ser exterminado, eliminado, sino que el alcohol forma parte de nuestras vidas, lo peor es enfrentarlo estigmatizadamente y pretender erradicarlo. La cuestión es aprender a convivir con él, aprender a usarlo. Y desde ese punto de vista se hace necesario también un trabajo de investigación y de acción que de alguna manera nos enseñe, porque tenemos algunas pautas de cómo hacerlo, pero otras hay que empezar a ensayarlas para justamente poder actuar en este nivel que va desde lo micro a lo macro comunitario.